Ok, entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Dios te bendiga, Jimmy. Y lo que hemos leído es el día de Pentecostés, ¿no? Dice la Biblia que el Señor muere y resucita al tercer día. Y la palabra nos dice que el Señor empieza a aparecérseles a sus apóstoles y a sus discípulos, como lo habíamos visto el jueves. Empieza a aparecérseles y dice la Biblia que empieza a hablarles del reino de Dios. Entonces llega a los 40 días y de los 40 días dice que Él coge y se marcha, se va. Es lo que podemos ver en los últimos capítulos de los evangelios. Se va. Entonces dice el Señor, esperen a la promesa. Dice, es mejor que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu Santo, venga sobre ustedes. Porque Él les enseñará todas las cosas, como lo vamos a ver más adelante, lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces nosotros ahora vemos como los apóstoles de repente se van, Pedro niega a Jesús, hay mucho miedo en los apóstoles, pero de repente llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va primeramente como dice el Señor, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa en este texto que hemos leído? Dice que ellos estaban orando unánimes y de repente cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, o también ahí donde dice lenguas es lenguaje, empezaron a hablar en otro lenguaje. La gente se empezó a sorprender porque decían, ¿cómo estos no son judíos? Y están hablando en árabe, están hablando en otros idiomas y los entendían. Entonces de repente por ahí dijeron, no, lo que pasa es que estaban borrachos, eran las 9 de la mañana y estaban montando tremendo escándalo a las 9 de la mañana. Y bueno, se pensaban que estaban borrachos, ¿no? Como en algún momento pues uno cuando se amanece, ¿no? Ya termina la juerga y dice, ¿dónde vamos a seguir? Vamos a la amenaza. No, es así. Entonces, claro, llega la gente, le ven, ¿no? Dice, estos están de amanecida, están, como aquí en España dicen, de empalmada, ¿no? Entonces se levanta Pedro y empieza a hablarles, dice, no, dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel, que dice el Señor que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hace un tiempo atrás, cuando recién nosotros empezamos a ir a la iglesia, estaban en el metro unos jóvenes, nosotros estábamos antes en la iglesia Fuente de Vida. Y de repente una de las chicas que estaba ahí se desata y empieza a hablar en lenguas. Empieza a hablar en lenguas y había un joven egipcio allí. Y ella empezó a hablar en el idioma de ese egipcio. Y le empieza a predicar en egipcio. ¿Tú estabas ahí? No. Creo que era yo las primeras veces que llegué ahí a la Fuente de Vida, sí. Entonces empieza a hablar esta joven en el idioma, no sé, el idioma de Egipto, no sé, árabe es uno de los idiomas, ¿no? Principales, pero creo que también tiene algún otro, ¿cómo se dice? Dialecto. Entonces empieza a hablarle en Egipto y a predicarle en Egipto esta joven, o sea, esta joven que no sabía. Entonces llega al siguiente día, llegó este joven allí a la iglesia. Claro, este joven no hablaba español. Cuando llegó a la iglesia apenas pudo comprender el culto de ese día. Pero cuando él ya se fue para su país, se fue con una experiencia de haber escuchado efectivamente del Señor. Entonces esto fue algo que me llamó bastante la atención. Y claro, pues ya ves todas esas cosas y tu fe empieza también a crecer, ¿no? Pues, entonces es lo que dice aquí la palabra. Entonces a veces hay personas que, como dice en el libro de los Corintios, tienen el don de lenguas. Dice la palabra que todos podemos hablar en lenguas, lo dice Jesucristo. Dice, hablaréis nuevas lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno cuando habla en nuevas lenguas, dice el libro de los Corintios, que el espíritu de uno se edifica. Entonces es importante que nosotros podamos pedirle al Señor, Señor, dame nuevas lenguas, porque como vamos a ver más adelante, dice la palabra que nosotros no sabemos cómo orar, sino que es el Señor el que nos ayuda. Entonces es importante el Espíritu Santo. A veces lo tenemos como a un lado, pero vemos como el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2, ya desde los primeros capítulos, podemos ver como en casi todos los capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles se llama, está mencionado el Espíritu Santo. Ya hay personas o predicadores, aún nuestro mismo pastor ha dicho, este libro deberían de haberle puesto Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles.
por la cantidad de veces en la que podemos ver al Espíritu Santo continuamente obrando. Ok. Entonces pasa el principio de la... Claro, nosotros ahora mismo... Ok. Entonces nosotros ahora mismo estamos como en ese inicio, arrancando esta iglesia, esta nueva obra. Y vemos como al principio de la iglesia, los apóstoles, ellos necesitaron, mejor dicho, siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos dar un pasito más en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Ok, dice San Juan capítulo 14, verso 26. Vamos a ver qué dice San Juan 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. San Juan capítulo 26 es Jesucristo hablando una de las últimas noches o la última noche. Les empieza a hablar del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Pero aquí, ¿a quién les está hablando? ¿A quién está hablando Jesús? A sus discípulos, a sus 11 discípulos, porque ya ahí Judas ya se había ido. Entonces les dice que el Espíritu Santo les recordará todas las cosas, o nos recordará todas las cosas. Por eso nosotros es importante que aprendamos la Biblia, aprendamos versos de la Biblia, porque como dice la palabra en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, que Dios quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne, donde se escribe sus preceptos. Entonces, ¿qué pasa? A veces en decisiones que nos toca hacer, el Espíritu Santo viene a querernos ayudar. Entonces Él viene dentro de nosotros y ve qué palabra está escrita en nuestro corazón. Y como no encuentra esa palabra para ayudarnos, no puede ayudarnos, porque dice la palabra que Él nos recordará todas las cosas, pero si no hay palabra en mí para recordar, ¿cómo va a poder ayudarme? Por eso es importante que nosotros aprendamos y continuamente con la lectura continua de la palabra es como se va escribiendo la palabra de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo quiere ayudarnos, pero si nosotros no nos dejamos ayudar, pues tampoco Él puede, porque Él quiere venir a recordarnos, como dice la palabra, pero si no hay escrito nada en nuestros corazones, vuelvo a repetir, no puede venir esa ayuda del Espíritu Santo. Pero bueno, también todo esto lo que hacemos aquí, cada vez que venimos, nos reunimos, leemos palabra, el Espíritu Santo ya va. Y seguramente ustedes verán que hace un año atrás no sabían o apenas sabían de la Biblia, pero ha pasado un año y ustedes se dan cuenta que saben muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? ¿Es así? Entonces el Espíritu Santo ya va escribiendo en nuestros corazones su palabra. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero cuando dice comunión, dice compañerismo y dice comunicación. ¿Okay? Yo he escuchado a pastores decir lo siguiente, le han preguntado, ¿uno puede orar al Espíritu Santo? Y pastores han dicho, no se puede orar al Espíritu Santo, es una herejía. Y vemos claramente que la Biblia lo dice claramente ahí. ¿Qué dice aquí? La comunión, que significa el compañerismo, y la comunicación con el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia claramente nos está diciendo que sí, y aparte debemos de hacerlo. Comprendo que a lo mejor, no sé, por sus doctrinas o yo qué sé, por lo que le enseñaron, y porque al pastor que le preguntaron es un pastor que de bastante influencia en el ámbito cristiano. Pero la palabra nos dice claramente que sí, nosotros podemos hablar y orar al Espíritu Santo. Él es nuestro compañero, porque ahí cuando dice comunión dice compañerismo también y comunicación. Entonces la enseñanza del día de hoy, la invitación es dar un pasito más a hablar con el Espíritu Santo, porque la palabra dice que es lo que les ayudó a los apóstoles a poder en ese tiempo donde ellos se quedaron solo, desarrollar la iglesia y crecer y llegar a las naciones. ¿Ok? En uno de los seminarios que hicimos ya hace tiempo, nos dijeron que era el tiempo del Espíritu Santo. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos la figura de Dios el Padre.
Pero cuando ya viene Pentecostés, viene el tiempo del Espíritu Santo. Ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está ahora mismo obrando y trabajando en su iglesia. Pero el libro de Apocalipsis dice que todavía que viene el tiempo milenial, y ahí será el reinado de Jesucristo, que dice la Biblia que reinará durante 1000 años. Vendrá a restaurar y a gobernar la tierra, y verdaderamente vendrá a enseñarnos cómo se gobierna la tierra. ¿Okay? Eso nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis. En los últimos capítulos nos habla del reino milenial. ¿Ok? ¿Sí? Ok, es el reino milenial que dice que Jesús vendrá. ¿Ah? Ok. Entonces estamos en el tiempo ahora mismo del Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 26. ¿Qué dice Romanos 8, 26? Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es uno de los versos que hace ya años yo me lo tomé, y es el primer versículo que yo oro. Señor, Señor, tu palabra dice que yo no sé orar. Aquí estoy, enséñame a orar. Espíritu Santo, enséñame a orar, porque dice la palabra que nosotros no sabemos, pero el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad a poder orar. Entonces, por eso debemos dar ese pasito más adelante. Espíritu Santo, aquí estoy. Tu palabra dice que yo no sé orar. En mi fuerza yo ya lo he intentado, he hecho ayunos. No, a ver, enséñame tú, Espíritu Santo, ahora. Entonces ya el Espíritu Santo va a venir y nos va a enseñar a orar. Vamos a ver. Sí. ¿Pero qué quiere decir con indecibles? Gemidos indecibles. Gemidos indecibles, pues a veces, mira. No, mira, ¿sabes qué pasa? Que a veces va a llegar a, no sé. A veces hay momentos donde tú tienes algún problema, alguna dificultad, momentos serios. Entonces cuando tú llegas a orar, ¿qué pasa? No te salen las palabras. Y lo único que te sale es a lo mejor algún gemido o alguna queja cuando tú estás triste o afligido. Pero el Señor sabe. ¿Ok? A veces te pones y es que no es llegar y me pongo a orar y empiezo a decir palabras como dice el Señor. No, cuando oren no sean repetitivos, ¿no? Hay momentos donde yo he llegado y no he dicho ninguna palabra, porque no he podido decir ninguna palabra. Pero el Espíritu Santo ya dentro de mí sabe que yo estoy, me he dispuesto, y a lo mejor con alguna queja o algún gemido, el Señor ya sabe la situación que yo estoy pasando. A veces se pasa situaciones en momentos difíciles en los que tú no puedes orar, no puedes pronunciar palabras, no te sale. Vamos a ver Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces dice la palabra que nosotros hemos sido sellados. Y cuando dice sellados es también marcados, ¿ok? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día, dice, de la redención. Entonces a veces hay momentos que tú te encuentras triste y a lo mejor no eres tú, sino el Espíritu Santo, como ya está dentro de ti, es el que está triste. ¿Okay? Por eso dice la palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo, y también en otro de los textos dice, no apagáis el Espíritu. ¿Ok? O sea, a veces por cosas que tú puedes hacer, a lo mejor pecados, porque el Espíritu Santo necesita la palabra, necesita también estar en contacto con Dios, pues entonces se entristece. Entonces como ya... Sí. Entonces el Espíritu Santo está ya dentro de ti, está ya trabajando, y dice la palabra que Él siente también. El Espíritu Santo es Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo. Ok, vamos a ver. Dice
Romanos capítulo 8, verso 16, que esto les preguntaba esta mañana. No sé si usted estaba, Minelli, en este texto. A ver. Ok, bueno, ahora en el siguiente. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que nos confirma y nos hace saber que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces aquí en este texto dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Entonces yo les preguntaba esta mañana y les decía, ¿por qué dice los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios? ¿Y por qué no dice al revés? ¿Por qué no dice, y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Minelli, ¿usted estaba ahí esta mañana? Ya, ok. Entonces, primero marca aquí el Espíritu de Dios. Y luego dice que tales son hijos. ¿Y por qué no lo dice al revés? Y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No, ok, les voy a decir por qué. ¿Por qué no pone primero y los que son? Porque en este texto, alguna vez lo escuché y lo dijeron y me dejaron ahí con la duda. Le dijeron, ¿por qué? Y yo le preguntaba al Señor haciendo este estudio, digo, ¿por qué no lo pone al revés? Y les voy a decir la respuesta. Si pusiera, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, entonces ¿qué pasa? Que cuando dice la palabra que uno es hijo de Dios cuando recibe a Jesucristo, San Juan capítulo 1, y todo aquel que recibe a Jesús se le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces allí empezaría la guianza del Espíritu Santo. Cuando tú eres hijo de Dios, empezaría la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿por qué lo pone de la otra forma? Lo pone al revés, primero el Espíritu. Porque el Señor ya te guía incluso antes de que tú seas hijo de Dios. Entonces por eso ¿me comprenden lo que le estoy diciendo? Entonces por eso es que tú llegas a lugares determinados, llegaron a Bobadilla o llegaron a un lugar y conocieron al Señor, o llegamos a Madrid y llegamos a tal lugar, es porque ya el Señor estaba dirigiéndote incluso antes de que tú seas hijo de Dios. Entonces por eso la palabra dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y no dice al contrario, porque si fuera al revés, entonces sería entonces soy hijo de Dios, entonces ya el Espíritu Santo empieza a guiarme. Pero de la otra forma es, incluso tú, cuando no crees, cuando negaste a Dios, ya el Espíritu Santo te estaba guiando para que tú tengas ese encuentro personal. ¿Me comprenden hasta aquí lo que estoy diciendo? Sí. Ok, por eso es que dice la palabra, primero pone al Espíritu Santo. Entonces ya después cuando tú conoces al Señor y dices, ya entiendo, y por qué aquí esto, y por qué lo otro, y por qué esto, y por qué tal. Empiezas a comprender muchas de las cosas. No sé si les ha pasado. Sí pasa. Bueno, ok. Continuemos. Vamos a ver, el Espíritu Santo nos da crecimiento también. Primeramente crecimiento espiritual. Vamos a ver lo que dice. Y crecimiento también en la iglesia. Entonces las iglesias de todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían espiritualmente. Vivían en el temor del Señor. Dice, y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en número. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a crecer espiritualmente y también a crecer en número, porque Él es el que va añadiendo. El Espíritu Santo es el que va añadiendo y el que organiza. ¿Ok? Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, a veces hemos hecho estas oraciones, Señor, lléname de tu amor, o hemos escuchado estas oraciones, pero ya ahí dice claramente que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. O sea, ¿y qué significa derramado? Derramado es cuando tú llenas un vaso, llenas el vaso y ya se llena, pero continúa llenándolo y empieza a desbordar el vaso. Eso significa derramado. Entonces el Señor ya ha llenado nuestro corazón, ha derramado su amor en nuestros corazones. Entonces ya a veces cuando oramos, Señor, lléname de tu amor, no, ya el Espíritu Santo está en ti. Ya solamente falta que tú des el fruto, ese fruto que ya está en ti. O sea, que le permitas. No, tranquila, no te preocupes. Eso independientemente de haberte bautizado. Claro, siempre hay que dar ese pasito. Ahora lo vamos a ver ahora más adelante lo que dice la palabra, ¿ok? Claro, todo es como por ejemplo, bueno, pues yo me voy a seguir la carrera de infectólogo.
Pero te apuntas, pero no haces los exámenes que haces tú, Billy. Que entonces, ¿qué pasaría? Nunca te vas a graduar de infectólogo. Ya dices, sí, yo me apunto, yo quiero. Pero luego si tú no continúas y no avanzas en este camino, al final primeramente no te vas a salvar, ¿no? Ok, dice Romanos capítulo 5, vale. Hechos capítulo 4, verso 8. Vamos a ver qué dice. Romanos 4, 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ¿qué había pasado? Cuando cae el Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar a los gobernantes y a los jefes. Y les dice, ustedes crucificaron al Señor, ustedes crucificaron al dador de la vida. Entonces le dicen, arrepiéntanse, empieza a predicarles. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos da valentía. Porque dice la palabra, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Si no nos ha dado un espíritu de cobardía, también cuando dice de cobardía es el temor. Y como dice el apóstol Pablo, porque estas palabras no son de humana sabiduría, sino de la mostración del espíritu y del poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo nos da valentía para predicar su palabra. Empezó ahí Pedro, vemos como el Espíritu Santo empezó a orar a Pedro y claro, y vemos como de repente Pedro empieza a predicar y se convierte en 3,000, se convierte en 5,000. ¿No? Pero el Espíritu Santo empezaba a obrar. Y justamente estaba leyendo esta mañana el libro de los Hechos, porque como vemos el libro de los Hechos aparece, y hay varios pasajes del libro de los Hechos donde aparece el Espíritu Santo, y dice el libro de los Hechos que matan a Jacobo. Dice que la Biblia que el Señor llama a Juan, a Jacobo, el hermano de Juan, y a Pedro. Y Herodes dice que mata a Jacobo y manda a encarcelar a Pedro. Entonces dice que Pedro está en la cárcel, lo tenían bien custodiado, y dice que la iglesia hacía oración por Pedro para que lo liberasen a Pedro. Entonces dice que el Señor envía un ángel y libertan a Pedro. Y Pedro sale libre y va y llega y dice que estaban en la casa donde él estaba, dice que estaban ahí reunidos orando. Señor, libera a Pedro. Señor, mira a Pedro, mira Señor, por favor, ten misericordia de Pedro. Señor, salva a Pedro, sálvalo de la cárcel. Y de repente ya Pedro está ahí, toca la puerta. Y dice que sale una mujer que se llamaba Rode. Yo decía esta mañana, decía Tabita, Rode. Entonces dice que sale Rode, abre la puerta y ve a Pedro y vuelve a cerrar la puerta. Y ya donde los que están ahí orando, y dice, disculpen. Está Pedro afuera en la puerta. Y están ahí, Señor, salva a Pedro, libera a Pedro. Y llega Rode y le dice, Pedro está afuera. Y le dicen, la miran a Rode y le dicen, ¿estás loca? Bueno, vamos a seguir orando, Señor, salva a Pedro. Que no, que está Pedro fuera. Entonces ni ellos mismos se creían la oración. Estaban diciendo, Señor, libera a Pedro. Y luego después dicen, no, tiene que ser su ángel. No sé si han leído esa parte que dice. No, Rode, es su ángel. No, deja de molestar, Rode, por favor, que estamos aquí orando para que liberten a Pedro. Y luego ya después entra Pedro, le abren la puerta a Pedro y ya empieza a contarles, ¿no? lo que le había pasado a Pedro. Entonces hay veces que nosotros oramos y ni creemos lo que oramos. ¿A quién le ha pasado? Señor, por favor, mira el problema que tengo aquí, estoy debiendo, ayúdame. Luego vas y dices, por favor, préstame para pagar acá. No, te puede pasar, te pasa, o sea, le pides ayuda al Señor y luego vas y... Claro que el Señor te puede guiar y decir, vete a tal y tal persona, el Espíritu Santo te puede hablar y decir, ¿no? Vete a tal persona te va a ayudar. Ok, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Lucas capítulo 2, verso 26. El Espíritu Santo le había revelado que no vería muerte sin antes ver a Cristo el Señor. El Espíritu Santo nos muestra el futuro. Mejor dicho, el Señor te va a mostrar a veces cosas que van a pasar en tu futuro. ¿Ok? Porque si nos mostrara todo el futuro, oye, no nos equivocaríamos, ¿no? Pero sí el Señor nos va mostrando, Él nos va diciendo cosas que van a acontecer en el futuro. Como por ejemplo a este hombre le dijeron que él no moriría
sin ver al Señor. Entonces dice que de repente llega, dice que él es guiado por el Espíritu Santo y llega al templo, y cuando llega al templo lo coge al Cristo, al Señor, que era un bebé en ese entonces, y dice: Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque tú me diste la palabra, me dijiste que yo vería al Cristo, y aquí está el Cristo en mis manos. Entonces vemos que el Espíritu Santo te muestra el futuro, te revela cosas que van a pasar en el futuro, como por ejemplo cuando Daniel, antes de que se quede embarazada, el Señor me dijo que mi primer hijo iba a ser una niña. Iba conduciendo y el Señor me habló en ese momento. Claro, al principio tú no sabes muy bien que es el Señor, pero ya después que pasa el tiempo y cuando las cosas se van confirmando, te das cuenta que es el Señor. Entonces cuando yo llego a donde mi esposa, le digo: ¿sabes qué? Le digo, nuestra primera, porque yo el primer hijo quería que sea hombre, varón, y ella todavía no estaba embarazada. Y le digo: ¿sabes qué? Nuestro primer hijo, le digo, siento que va a ser una niña. Y a los días ella se queda embarazada. Entonces ya se quedó embarazada y venían y nos decían, ¿y qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer el bebé? ¿Qué creen? ¿Qué les ha dicho el Señor que va a hacer? Una vez nos dijeron así: ¿qué les ha dicho el Señor? Y le decimos nosotros: creemos que va a ser una niña. ¿Que va a ser una niña? No digan eso. Tiene panza de niño. ¿Cómo va a ser una niña si tiene panza de niño? Y encima están diciendo que Dios les habla. Ay, déjense de tonterías. Entonces, y claro, ya nosotros así, ya con temor así, ya no decimos nada. Encima que nos dicen qué les ha dicho el Señor, y le decimos, luego ya después nos niegan de que Dios nos ha hablado, ¿no? Y cuando ya llegamos allí, ya que le hagan las pruebas, ya la niña, el bebé estaba bien, y ya todo, ya le iba a finalizar el chequeo, y nosotros ahí esperando, y le decimos al médico: doctor, pero no nos ha dicho qué va a ser. Y dice: va a ser una niña. Entonces, y fue una niña. Entonces el Señor te va mostrando, te va enseñando cosas que van pasando, que van a pasar más adelante, ¿no? Como por ejemplo ahora en la entrevista que vamos a tener con el pastor, pues él es un hombre de autoridad, él es un apóstol, o sea, tú cuando trabajas con él, tú tienes que estar como un soldado así. Sí, Señor, sí, porque él es un hombre serio, un hombre pues que le gustan las cosas, efectivamente correctas, no está con tontería. Entonces, claro, me tocaba ahí, imagínense, llego ahí donde él, ¿qué quieres? Voy a abrir una iglesia. No, vale, me voy, ¿no? Entonces, claro, yo estaba así, ya estaba medio nervioso, porque tú, vas a un hombre, o sea, tú le conoces, sabes la autoridad que tiene, o sea, la autoridad que tiene espiritual y la autoridad que tiene, sí, efectivamente. Entonces, cuando tú te pones delante de una autoridad, te pones nervioso. Y claro, antes ya de ir para allá, el Señor justo me da una palabra en los salmos, me decía: tranquilo, dice, todo está bien, he escuchado tu oración. Y digo: ay, Señor, gracias. Entonces, cuando ya llegamos ahí, nos fuimos a reunir con el pastor, le dije a ella: tranquila, todo va a salir bien. Ya, le digo: tú tranquila, ya todo va a salir bien, porque ya recibo una palabra de parte del Señor. Y efectivamente, ahí cuando ya llegamos, estaba yo un poquito nervioso, pero ya con esa ayuda y con esa palabra que había recibido de parte de Dios, ya estaba mucho más tranquilo, ¿no? Aún incluso ahí estaba nervioso. Ya con la ayuda del Espíritu Santo, porque en ese momento estaba: Espíritu Santo, por favor, ayúdame para saber cómo hablar con Él, ¿no? Porque en momentos así, pues te viene ese nerviosismo, pero como vemos a Pedro, que Pedro se levanta delante de la autoridad y empieza a predicar a las personas. El Señor es el que te da la valentía, y es Dios, el Espíritu Santo. Por eso, un pasito más a tener esa relación con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, mira, necesito esto, ayúdame en esta situación, donde estés. Espíritu Santo, dame gracia y favor para los papeles que voy a hacer, o el trámite que voy a hacer. Entonces tú te vas a dar cuenta como el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Entonces vemos también como Jesucristo, dice la Biblia que Él vino aquí encarnado como hombre, era como nosotros Jesús. Y lo que nos enseñó Jesús es a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros le vemos a Jesús, dice la Biblia que Jesús se bautiza, y según ese bautizo dice que se abre el cielo y el Espíritu de Dios entra en él.
Entonces de repente vemos en varios pasajes como uno de los que nos dice en el cántaro, y primeramente en el cántaro le dice vayan y van a ver a un hombre del cántaro, síganle, y donde él entre, vayan ahí y díganle al señor que está ahí, al señor de la casa, díganle que el señor necesita cenar allí esta noche, que preparen ahí la cena de la Pascua. No había pasado. Entonces ellos van, siguen, y efectivamente así ocurrió, como en el burrito, cuando nosotros vemos que le dicen, si les dicen del burrito, díganles que el Señor necesita el burrito. Entonces era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que guió a Jesús. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que le levantó de los muertos a Jesucristo. Jesús no se levantó de los muertos por ser hijo de Dios, sino el Espíritu de Dios es el que levantó de los muertos a Jesucristo. Por ejemplo, a veces cuando nosotros escuchemos a personas que leen un texto de la Biblia y lo cambian, ahí hay que tener cuidado. Porque yo he escuchado, por ejemplo, personas o predicadores, a veces que te pones a escuchar en internet muy buenos, pero de repente llegan a un texto y lo cambian al texto y dice, ¿por qué cambia el texto? Como por ejemplo en uno que le escuchaban en Apocalipsis, dice que el Señor arrebató y el Señor arrebató al Hijo, a Jesús o algo así, dice en el libro de Apocalipsis. Entonces él lo cambió y dice, no fue arrebatado, no porque Él es Jesucristo, Él es Dios, Él subió porque es Dios, no. Entonces, ¿por qué a veces cambiamos la palabra? No, a veces la gente transgiversa la palabra y ahí es cuando nosotros debemos de tener cuidado. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó en Lucas capítulo 4, verso 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, entonces vemos que Israel también, lo primero que pasó con Israel es que cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo llevó al desierto. Y Jesús fue al desierto también. Entonces puede ser que llegue un momento de desierto sobre nuestras vidas. ¿Ok? Pero el desierto es temporal. Israel estuvo 40 años en el desierto porque no creyeron y porque era un pueblo de dura cerviz. Y Jesús estuvo... ¿Cuánto estuvo Jesús en el desierto? 40 días. Ya, muy bien. 40 días y 40 noches, muy bien. Entonces, 40 días. Entonces el desierto es temporal. Entonces nosotros decidimos, hermano, estoy en el desierto, como decía esta mañana. ¿De qué desierto estás? Yo no tengo que estar en ningún desierto. No, que estoy pasando mal. Ah, bueno, eso ya es otro tema. Ya, el desierto es temporal. O sea, no que tú decidas, pero si tú dices, bueno, Señor, ok, estoy pasando un momento difícil, un momento de desierto. Bueno, yo voy a intentar hacer todo lo que esté en mi parte para pasar ese desierto. ¿No? Y como el dicho ese que dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que, como también había la historia de un rey a la que estaba pasando mal el rey. Este rey estaba mal y manda a llamar a los sabios ahí. A ver, por favor, necesito consejo de ustedes. Escríbanme, por favor, escríbanme los consejos y cómo puedo hacer para esta solución, para este problema que tengo, para darle solución. Entonces, ya le empiezan a dar y de repente le llega una nota en la que, en una de las notas que ponía, todo pasará. Y dice, ¿qué consejo más estúpido? Y lo tiró. Entonces de ahí pasó el tiempo y de repente se vuelve a encontrar con esa nota. Habla la nota, todo pasará. Efectivamente, todo ese problema había pasado. Y era el mejor consejo de todos los sabios, ese fue el mejor consejo que le dieron. Todo pasará, todo pasa. Es una palabra de aliento. Claro, todo pasa. Esperanza. Sí. Pero cerquita del Señor nosotros decidimos, ¿cuánto? ¿40 años? No, yo no quiero estar 40 años. Vamos a creer mejor para salir pronto de esos momentos de difíciles. Y luego dice Oseas capítulo 2, verso 14, pero ve aquí, dice, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces el desierto es ¿para qué? Para que Dios te hable y para que tú puedas hacerte sensible a la voz de Dios, porque a veces tantas cosas que estás haciendo, tanto ruido, tantos quehaceres que no escuchas la voz de Dios. Entonces hay momentos donde te tienes que parar o te para Dios mismo, ¿para qué? Para que tú empieces a escuchar su voz y su dirección. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, y les dijo, pero arrepentidos y sed bautizados cada uno
Dice, de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces por eso, claro, el Espíritu Santo ya está obrando en cada uno de nosotros, ¿no? Pero una de los mandatos es que dice la palabra que debemos de bautizarnos, ¿ok? Entonces, lo que esté en nuestra posibilidad, yo comprendo también que es el tiempo también que el Señor pone en cada persona, porque yo también llegué al momento que decía, no, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo, y luego ya después dije, no, ya es el tiempo, tengo que seguir. Y como por ejemplo, ahora cada vez tú vas dando pasos, ¿no? Ahora nos tocaba tomar esta responsabilidad y decir, no, Señor, no es el tiempo, no, ya es el tiempo, tienes que seguir avanzando y dar pasos hacia adelante, ¿ok? Entonces no habría ninguna diferencia, o sea, nosotros cuando... Sí hay diferencia. Porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, Sí. se derrama el Espíritu Santo en nosotros. Viene el Espíritu Santo, Su sí. palabra, y aprendiendo Sí. de su palabra, digamos así. Igual que si nos bautizáramos o no lo hiciéramos. No, hay un cambio, porque la palabra dice, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante que nos bauticemos? Porque dice la palabra que cuando tú entras al agua y sales a nueva vida, a nueva vida. Tu viejo hombre se queda abajo y tú sales a una nueva vida. Entonces, ¿qué pasa si no lo hacemos? Entonces está esa lucha todavía del viejo hombre en ti. Entonces ese viejo hombre todavía está ahí, no ha sido enterrado. Entonces por eso, y aparte que tú te das cuenta, cuando tú vas haciendo lo que Dios te dice, tú te vas dando cuenta. Si hay un cambio en tu vida radical, espiritual y material también me sentí. No me refiero al tema de material, me refiero al que tú empiezas a ver la vida de otra forma totalmente diferente. A eso me refiero en el tema material. ¿Okay? Entonces hay personas o religiones que dicen que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero la Biblia claramente nos dice, la Biblia claramente nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Tú a una fuerza no la puedes entristecer. Dice el libro de los Hechos, dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros apartar a Saulo y a Bernabé. Una fuerza no habla. Entonces, el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo. La Biblia lo deja claro, ¿ok? Como por ejemplo, había escuchado este siguiente ejemplo. Encierran a unos monos, le ponen una banana en un árbol en la parte de arriba. Entonces que se suben los monos, se subían a coger la banana. Y cuando iba a llegar a la banana, dice que los bañaban con agua fría. Entonces, cuando le bañaban con agua fría, entonces se asustaban y ya no cogían la banana y se bajaban. Entonces así todos los monos. Entonces el siguiente mono, cuando iba a coger la banana, le echaban agua fría y el mono se bajaba, ¿no? Y ya no subían por el temor del agua fría. Entonces dice que meten monos nuevos a la jaula. Y cuando dice que los monos nuevos, dice que cuando iban a subir a por la banana, dice que los otros monos, dice que no lo dejaban subir. Se subían y dice que de abajo los monos los tiraban, los cogían de los pies, no les dejaban subir. O sea, cada vez que ellos intentaban, claro, efectivamente, cada vez que ellos intentaban subir a por la banana, los otros monos los sujetaban y no los dejaban subir, pero estos monos no han sido bañados con agua fría. Entonces, ¿qué hacen? Sacan a los monos, a los que fueron bañados con agua fría, los sacaron fuera. Y se quedaron los otros, los que no habían experimentado de agua fría, y metieron unos nuevos. Entonces los nuevos iban y subían a por la banana, y los otros que no habían sido bañados con agua fría, se cogían y se colgaban de los monos y no les dejaban subir. O sea, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que nosotros, que claro, ellos no experimentaron ese chapuzón, ni sabían por qué no les dejaban subir. Hicieron lo mismo con los otros monos. Entonces, nosotros mismos debemos de venir y ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y no a lo mejor de personas que te vengan y te digan, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa. No. Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es una persona. Como por ejemplo, dice también, no es que Jesucristo no murió así, murió así. Así, ¿verdad? Murió así. Entonces, ¿saben qué? Qué lindo. Porque esto me lo dijo un hermano. Dice, hermano, estaba así discutiendo con o sea, debatiendo. Y ellos dicen que murió así. Y de repente, claro, yo estaba Espíritu Santo.
ayúdame para hablar a esta persona que me dice así. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra lo siguiente, que eso fue una palabra que me gustó y dije, wow, qué tremendo. Y que le dijo el hermano, mira, si tú dices que el Señor no fue crucificado así y fue crucificado así, entonces la Biblia dijera lo siguiente, que Pilato mandó a poner un cartel no encima de la cabeza, sino encima de las manos. Cuando la Biblia dice, y encima de la cabeza pusieron un cartel que ponía Rey de Reyes. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey. Claro. La Biblia dice. Ya, encima de la cabeza. Claro, entonces la Biblia dice claramente que encima de la cabeza tenía un cartel que ponía Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Entonces, si fuese así, entonces hubiese dicho encima de las manos, pusieron un cartel encima de las manos, pero la Biblia no dice encima de las manos, dice encima de la cabeza, dice, pusieron. Entonces cuando el hermano me dijo esto, dije, qué palabra, hermano, y a mí ni se me había pasado por la muy buena palabra, muy buena contestación. El Espíritu Santo en ese momento le trajo a memoria el hermano y le dijo, mira, dile esto a esta persona. Entonces Dios, el Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar también a predicar la palabra. Cuando estamos aquí predicamos la palabra, es el Espíritu Santo el que suelta palabra. San Juan capítulo 16, verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿quién? Cuando venga el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Señor, Espíritu Santo, trae convicción de pecado sobre mi familia. Mira que todavía no te conocen, viven en la maldad, en el pecado, no les importa robar. Señor, trae tu convicción sobre ellos, porque yo ya les he dicho que no se porten así. ¿Y cuántas veces te he dicho no te portes así? Ellos, pues como no tienen esa convicción, es Dios el que trae esa convicción sobre cada uno de nosotros. Es el que trae convicción de pecado. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias. Te damos en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que traigas una fresca unción, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener comunión contigo, Señor. Gracias, Señor. Te pido y te ruego que bendiga la vida de mis hermanos, Señor. Y en esta semana, querido Padre, puedan tener una linda semana, Señor, acompañada de ti, Espíritu Santo, y puedan experimentar, Señor, esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.